Amén. Sofonías. Sofonías es el nombre de uno más de los profetas del antiguo Israel. Y vamos a estar dedicando unos minutos esta mañana al libro del profeta Sofonías. Sofonías, el nombre en sí es hermoso, es hermoso. Pregunto, solo si alguien sospecha, ¿qué podría significar el nombre Sofonías? Si por ahí tal vez alguien alguna vez lo leyó y lo recuerda. Sinfonía. Rima con sinfonía, pero no tiene nada que ver, pero gracias por el intento. Gracias. Es hermoso el nombre. La única pista que le doy, que aunque es un nombre que hoy quizás ya nunca más nadie ha vuelto a usar, pero su significado de veras es precioso. ¿Alguien recuerda alguna vez haber leído o haber escuchado el sentido del nombre Sofonías? Se va a sorprender, de veras es bello. Por ahí va, por ahí va. Sofonías sugiere algo así como aquel que es refugiado en Dios, o aquel que, digámoslo de otra manera, se esconde en Dios. O sea, la figura de Dios como un refugio, la figura de Dios como un escondite. Y ahí está este hombre, Sofonías, escondido, refugiado en Dios. O sea, es hermoso llevar ese nombre. Claro, hoy absolutamente fuera de moda. En lo personal nunca he conocido un Sofonías, pero su raíz es bellísima. Es una persona que se está refugiando en Dios. Y Dios a su vez permite que aquel que lo está buscando, Dios lo cubre. Es precioso el significado de este profeta, su nombre. Los tres pasajes que hemos leído nos permiten hacer un recorrido rápido, muy apurado, ¿verdad? Por este texto, y vamos a seguir ese mismo orden de los pasajes. El pasaje 1, una advertencia. El pasaje 2, un llamado. Y el pasaje 3, una promesa. Entonces vamos a hacer ese recorrido, ¿verdad? De una advertencia muy fuerte, vamos a volver enseguida a esa advertencia muy radical, extrema. Luego, un segundo pasaje que siempre abre una puerta a un llamado. Hay un llamado ahí a la conciencia, un llamado al arrepentimiento. Y lo tercero, muy reconfortante, propio de la palabra del Señor, una promesa de esperanza, una promesa de restauración. Entonces, siguiendo ese esquema, vamos otra vez. Tenga frente a sus ojos el texto, ¿verdad?, del profeta Sofonías. Paréntesis. El verso primero nos permite situar a nuestro profeta, a nuestro mensajero, en el tiempo y en el espacio. Porque si repetimos la lectura del verso 1, esta es la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, y atención con esto, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahí se nos da una pista que nos permite situar a nuestro protagonista, nuestro mensajero, en el tiempo y en el espacio. Se nos habla de los tiempos del rey Josías, Y esto, si tuviéramos más tiempo, ¿verdad?, podríamos ubicar a Josías algo así como unos 620, 630 años antes de Cristo. Y de Josías, quienes han escarbado en la vida de Josías, se dicen buenas cosas. Si uno va al libro de los reyes, si uno va al libro de las crónicas, de este Josías, se dicen dos cosas que lo marcan para siempre en su biografía. Primero, que llegó muy pequeño al poder. Prácticamente es uno de esos casos de niños que llegan al palacio, claro está, se les acompaña hasta que ya van formando su voluntad, su capacidad de decidir, luego viven su adolescencia en el palacio, y ya cuando son jóvenes comienzan a gobernar. Y Josías es uno de esos casos que llega muy temprano al palacio y que siendo joven está tomando decisiones, y segunda cosa curiosa, muy buenas decisiones. De Josías, si uno lo lee en las crónicas, en los reyes, se habla de Josías como un rey de aquellos que hizo su mejor esfuerzo para que el pueblo pudiera volver a conectar con el corazón de Dios. Se habla bien de Josías. Madre mía, ya. Nunca había sentido tanta manifestación de Josías se dicen buenas cosas. Pero
Perdón, ¿son gatos? Son gatos. Son amigos de Juanito. Pero una docena de gatos, un familión, un batallón de... Oiga, pero los gatos están desatados, ya. Entonces, al ritmo de los gatos, nosotros estudiamos al profeta Sofonías, y decía, el rey Josías, pese a su juventud, es uno de esos reyes de quienes las escrituras afirman que hizo su mejor esfuerzo por volver a conectar el corazón del pueblo con el corazón de Dios. Pero no fue suficiente, porque Josías es prácticamente uno de los últimos reyes antes de que, por desgracia, sobre Judá caiga el imperio de la época, Babilonia. Este profeta Sofonías, déjenme decirlo de esta manera, es una de las últimas voces proféticas que Dios envía a Judá antes de que sufran una de las experiencias que marca al pueblo para siempre, que marca la historia, y la marca con dolor, porque decir Babilonia para el pueblo de Judá es decir que vino un ejército avasallador que no respetó. Bueno, entró con fuerza, entró con violencia, pero el verso 1 está ahí entonces para situarnos en el tiempo y en el espacio. Nos presenta nuestro profeta Sofonías, en los tiempos del rey Josías, quizás una de las últimas voces que Dios le dejaba al pueblo de Judá, a ver si el pueblo escuchaba su voz antes de sufrir una experiencia tan dramática como sería, 5 minutos después, esto habría de ocurrir, la invasión babilónica. Hecha esta introducción, entonces, vamos a la primera sección del pasaje que se leyó. Una advertencia. Volvamos a recorrer, por favor, los versos 2, 4, 5 y 6, porque el lenguaje es muy fuerte. Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra. Hermano, esta frase es muy fuerte, es extrema. Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Arrasaré, se repite esta idea de arrasar, arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar, con ídolos e impíos por igual. Y atención con esta frase, como si no fuese suficiente, lo remacha todavía, ¿verdad? Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Aquí aparece frente a nosotros un profeta con un lenguaje extremo, con un lenguaje de veras rudísimo. Para quienes están acostumbrados a leer las Escrituras, habrán notado que no siempre las Escrituras hablan de esta manera. En las Escrituras vamos a encontrar un montón de otro tono, un montón de otra literatura. Pero aquí aparece una voz que tiene un tono singular, muy fuerte, muy dramático, y es algo así como si Dios, a través del profeta, con su lenguaje extremo, con sus imágenes que hacen sentir muchas cosas, está tratando de despertar la conciencia de un pueblo. A ver si con esto que digo ahora logro ser claro, porque vamos a ver enseguida sobre todo los últimos pasajes del capítulo 1. Hermanos, hay veces, cuando hay ocasiones en que nos toca vivir, las busquemos o no las busquemos, situaciones límites. Piense usted, por ejemplo, en alguna enfermedad, sea propia o de la persona a quien uno ama. A veces puede tratarse de un accidente, puede ser una crisis, ya sea familiar, de pareja, financiera, pero hay situaciones límites, extremas, en las que si es que logramos zafar de ellas, la persona que vivió esa situación límite, al día siguiente no vuelve a ser la misma. Hay situaciones tan extremas, tan jaque mate en nuestra vida, que uno vuelve a pensar y replantearse muchas cosas. Cuando se ha estado al límite y se es consciente de que la vida es frágil, que todo puede terminar en un segundo, y luego de eso uno puede volver a casa, es que no sigue mirando el mundo de la misma forma. Empieza a pensar cómo se ha estado viviendo hasta hoy, y quizás al día siguiente de una situación extrema, límite, las cosas van a comenzar a cambiar. A veces, no sé si le ha tocado vivir esto, pero es la clase de sueño, en la que uno despierta en la noche
quizás con pánico, hasta enciende la luz y siente el alivio de que eso terrible, trágico, era solo un sueño. Pero ese sueño a uno le hace pensar, bueno, algo de eso, de extremo, de límite, de fuerte, hay en esta literatura. Acompáñeme, por favor, siempre el capítulo 1. Mire los versos finales, versos 14 en adelante. Ya se acerca, siempre Sofonías capítulo 1, ¿verdad? Verso 14. Ya se acerca el gran día del Señor. A toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbras, día de niebla y densos nubarrones, día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. No los podrán librar, ni su plata ni su oro, en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida, y en un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Es fuertísimo, es un lenguaje extremo. Hermano, tal vez, insisto, son las pocas veces que la Escritura habla de una manera tan absoluta, tan radical, tan total. Es algo así como: pueblo de Judá, le gritaba Sofonías a los suyos en su propio momento, si no despiertas ahora, es que con esto, si no despiertas con esto, es que no te despierta nada. Y en el capítulo 1, si tuviera más tiempo, y le invito a que así sea, que pueda recorrer el capítulo 1 sin ningún apuro, uno empieza a entender que este lenguaje total, radical de Dios, claro, es porque Dios está reaccionando a una sociedad que está corrompida por completo. Capítulo 1, versos 4 y 5, idolatría. Capítulo 1, verso 6, apatía e indiferencia a Dios. Mire, detengámonos por un instante, capítulo 1, verso 6. A los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Nótese una de las cualidades que tenía la sociedad de la época del profeta Sofonías. Una indiferencia hacia Dios. Verso 6. Se apartan del Señor, no lo buscan ni lo consultan. O sea, eran tiempos de una indiferencia hacia Dios. Este es un pueblo que le está dando la espalda a Dios. Si estás, no me importa. Si alguna vez nos creaste, te desconectaste de nosotros. Es un pueblo que no consulta, no busca a Dios. Verso 9, un pueblo supersticioso. El mismo verso 9, violencia y engaño. El verso 12 insiste en la idea de la indiferencia y la apatía. Mire, vamos al verso 12. En aquel tiempo, esto es en boca de Dios, ¿verdad? En aquel tiempo, dice Dios, registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento, a los que piensan, el Señor no va a hacer nada, ni para bien, ni para mal. Mira el concepto liviano, superficial, que el pueblo de Dios llegó a tener de Dios. O sea, el pueblo llegó a pensar de su Dios, es el gran ausente. Dios nada tiene que ver con nosotros. O sea, un tiempo de indiferencia, un tiempo de apatía. Y pese a todo, versos 11, 12 y 13 eran tiempos de mucha prosperidad material. Era una sociedad que en lo económico le estaba yendo muy bien. Por eso el profeta llega a decir, levantan casas, plantan viñas. O sea, eran tiempos, nótese la paradoja, en lo económico muy sólidos, muy ricos, pero en todo lo que tenía que ver con espiritualidad, con principios, con valores, esto era una podredumbre total. Para que veamos la última foto que Dios le toma a través del profeta a la sociedad de la época, capítulo 3. Mire, acompáñeme por favor, capítulo 3, versos 1, 2, 3 y 4, los primeros 4 versos. Dice, estamos ya en el capítulo 3, ¿verdad? Ay de la sociedad opresora, ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. No atiende a consejos, ni acepta corrección. No confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Las autoridades que están en ella
son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. Sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley de Dios. O sea, algo así como de todos no hacemos ni uno. Las autoridades civiles, políticas, en corrupción. Las autoridades espirituales, igual de corruptas. O sea, Dios, a través del profeta Sofonías, le toma, escanea el corazón del pueblo y es un culto a la maldad. Son tiempos de violencia, son tiempos de engaño, son tiempos de apatía, son tiempos de indiferencia, son tiempos corruptos. Por eso Dios reacciona de la manera que reacciona. Por eso el capítulo 1 es tan fuerte en su lenguaje. Es como que el profeta le está gritando a su generación: Dios no va a pasar por alto la maldad. Tanta maldad, tanta corrupción provocan la justicia, la ira de Dios. Si saltamos siglos después, vamos a encontrar a nuestro propio Señor Jesús hablando de manera similar. El Señor Jesús también enseña algo muy en la línea del profeta Sofonías. El Señor Jesús es claro en decirnos de que Dios no va a pasar por alto la corrupción y la maldad humana. Sí, por favor, adelante, adelante. Decía, el Señor Jesús no pasa por alto la maldad y lo enseña con claridad a sus seguidores, a sus discípulos. Por ejemplo, si tomas tu Biblia, ¿verdad?, y vas al Evangelio de Marcos, capítulo 13. En Marcos, capítulo 13, vas a encontrar esas veces cuando Jesús habla de manera tan clara sobre el día cuando Dios va a juzgar a las naciones. Lo mismo, si vas a Evangelio de Mateo, capítulos 24, 25, la misma enseñanza. El Señor Jesús le advierte a sus seguidores que Dios no va a pasar por alto la maldad humana y que llegará el día cuando Dios hará justicia a todas las naciones de la tierra. Esta enseñanza de Sofonías corre la misma línea de la advertencia del Señor Jesús. Y claro, sí, Jesús tiene una cualidad cuando enseña. No solo nos hace conscientes de la maldad compartida por todas las naciones de la tierra, respecto de la cual Jesús es claro en decir: Dios no pasará por alto la maldad. Pero tú bien sabes, ¿verdad?, que Jesús tiene la cualidad de aplicar siempre la enseñanza al individuo. Por eso Jesús en el Sermón del Monte comienza a revisar los mandamientos de Moisés. Y llega a decir cosas como: sí, de seguro ustedes saben de memoria que se les ha dicho no maten. Moisés enseñó a no matar. Pero Jesús dice: pero yo te pregunto, ¿de qué manera piensas tú sobre tu hermano? ¿Con qué palabras tratas tú a tu hermano? Y nos vamos dando cuenta que para Jesús enterrar un puñal en la espalda de un ser humano es el último eslabón de la cadena. Jesús comienza a contar la historia desde aquello que se está cocinando en el interior del corazón humano. Para Jesús esa llamada maldad general siempre la encadena a nuestro corazón. Lo mismo, Jesús en el Sermón de la Montaña. Sí, seguro, lo sabes de memoria, Moisés te enseñó, no cometerás adulterio. Pero Jesús de nuevo retrocede la historia y nos pregunta: ¿de qué manera has estado mirando a esa mujer? ¿Qué es aquello que has pensado en la intimidad de tu corazón? Porque para Jesús esa maldad que se hace exterior no es más que la manifestación última de algo que varios kilómetros antes se estaba cocinando en el interior, en lo más íntimo del corazón humano. Entonces el Señor Jesús y el profeta Sofonías están ahí para decirnos que llega un día cuando nuestro Dios va a hacer justicia ante tanta maldad y corrupción humana, sea la maldad de las naciones o sea aquella que cada individuo en su fuero interno comienza a anidar. Entonces, el primer pasaje, la primera enseñanza que nos deja Sofonías es una advertencia. Es una advertencia fuerte, extrema, radical. Sí, Dios no pasará por alto la maldad.
Segundo pasaje. Una llamada al arrepentimiento, un llamado a la conciencia. Vamos otra vez al capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, dice esto. Humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Hazlo antes que se cumpla lo que he determinado y ese día se desvanezca como la brizna, antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Aquí encontramos un llamado al arrepentimiento. Hermanos, si el capítulo 1 es muy fuerte, es extremo en sacar a la luz la maldad humana, aquí se abre una puerta a la gracia. Y esto es muy propio del Dios de las Escrituras, que así como deja en evidencia la maldad, así también abre un espacio en donde hay perdón, hay una posibilidad de que el ser humano vuelva a conectarse con su Dios. Lo mismo, así también nos enseñó el Señor Jesús. Recuerda, de las primeras palabras que se registran de nuestro Señor Jesús, a lo menos por el más antiguo de los 4 evangelios, Marcos, ¿verdad? El más antiguo de los 4 evangelios, Marcos. De las primeras palabras que constan por escrito de nuestro Señor Jesús son las siguientes. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El llamado del Señor Jesús desde muy temprano es arrepiéntanse, arrepiéntanse. El Señor Jesús, al igual que un profeta como Sofonías siglos antes, están llamando al pueblo, a la generación de su momento: cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, arrepiéntete. Claro, el lenguaje de Sofonías, otra vez, es extremo. Vuelve a leer, por favor, el capítulo 2, verso 3. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas, busquen la justicia, busquen la humildad. Y atención con esta frase: tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Pero nuestro Señor Jesús, cuando irrumpe, cuando nuestro Dios se viste de piel humana y camina entre nosotros en esta tierra, ha venido a decirle a la humanidad y a cada individuo en particular que aún hay tiempo de cambiar la forma de pensar, de cambiar la manera de vivir en aquello que se llama arrepentimiento. Jesús lo decía de esta forma, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. O sea, aquí el profeta Sofonías nos está abriendo una puerta. Hay un llamado a la conciencia, hay un llamado al arrepentimiento, y eso es lo que nos queda como segunda lección clara de un profeta como este. Capítulo 1, saca a la luz la maldad humana. Capítulo 2, hay una puerta al arrepentimiento. Y pasamos a la escena tercera. El tono es otro. En el capítulo 3, el tono por completo será otro. Y qué bueno que hay un capítulo 3. Porque si uno se quedara solo con Sofonías capítulo 1, es casi como... Sí, alguien tenía que decirlo, ¿verdad? Es como ya, el último apague la luz y encima una escena de pánico. Y jamás el propósito de las Escrituras puede ser dejar en el lector pánico. Porque esto no es una película de terror. El terror a uno lo paraliza. El pánico a uno lo deja inmóvil. Las Escrituras jamás buscan ese propósito en el corazón humano. Al contrario, porque del pánico, del terror, jamás van a haber decisiones libres. Y el amor, la respuesta de amor, no surge ahí donde hay miedo. Entonces, el capítulo 3... el tono es otro, llega a ser tierno, dulce. Volvamos a leer el cántico, es poesía, del verso 14 en adelante. El tono es otro, capítulo 3, 14 en adelante. Lanza gritos de alegría, hija de Sión.
Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor te ha levantado el castigo. El Señor te ha levantado el castigo. Hermano, detente en esa frase por un instante. Cuando la buena noticia al pueblo es que el Señor te ha levantado el castigo, para que se pueda haber levantado el castigo, algo tuvo que ocurrir. Y es que siglos después vino uno que ocupó el lugar que a todas las naciones en general y a cada uno de nosotros en concreto nos correspondía por nuestra maldad. Y hubo uno, Jesús de Nazaret, el hombre del siglo I, de la Palestina del siglo I, el rostro humano e histórico de Dios. Hubo uno que ocupó el título de Mesías, el Cristo. Hubo uno que fue a la cruz. Y porque uno pagó un precio, es que el verso 15 nos dice, el Señor te ha levantado el castigo. El Señor te ha levantado el castigo. Porque hubo uno que ocupó, ¿verdad?, nuestro lugar. Y mira, porque se levanta el castigo, todo lo que se nos regala y se nos concede porque Cristo ocupó nuestro lugar. Verso 15. El Señor te ha levantado el castigo. Ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. En aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos y como los días de fiesta. ¿Cuántas veces alude a que Dios está? ¿Cuántas alusiones hay acá en un pasaje tan corto a que Dios está? Es este Dios, déjeme decirlo de esta manera, que se viene a meter con su pueblo, que viene a estar con su pueblo. No es una pregunta retórica, es una pregunta literal. ¿Quién me ayuda a encontrar las alusiones a que el Señor está? La primera alusión, ¿dónde está contenida? Gracias. Verso 15, ¿verdad? Verso 15 dice, el Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Está en medio de ti. Y esta idea de que Dios está se repite en el verso 17. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Recuerda lo que nos enseña el Evangelio de Juan, que aquel Verbo eterno habitó entre nosotros, vino a instalar su carpa con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Hay uno que vino a estar con la humanidad. Aquí encontramos un texto que nos anticipa a que Dios vendría a dejarse tocar, a tocar a los quebrados y dejarse buscar. Y es precioso lo que sigue diciendo este poema final, versos 18 en adelante. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. Esto es precioso. ¿Cómo Dios le puede decir a un ser humano, yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa? De seguro usted recuerda bien la escena porque es una de nuestras favoritas de todas las generaciones. Cuando a Jesús en el Evangelio de Juan se le lleva una mujer y se le dice, Señor, la hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y Moisés nos dijo que a las tales las tenemos que apedrear. Jesús hace una pregunta para verificar la limpieza de los corazones y cuando uno por uno se van y se quedan solos, ella y él, Jesús le pregunta, ¿verdad? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? Ni yo te condeno. Vete, no peques más. ¿Qué está diciendo acá nuestro Señor Jesús? Verso 18. Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. Si hay algo que hace nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Jesús, es que tiene esta capacidad de decirle a cada individuo, yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. Porque alguien ocupó un lugar, es que todo este poema final se nos vuelve a nuestro favor.
todo lo que el Señor con su vida entregó en la cruz, activa para nosotros este verso final. Y cerramos, como dice aquí este pasaje, con una escena bien pastoril, que otra vez nos hace pensar en uno que siglos después tendría que venir. Verso 19. En aquel tiempo, yo mismo me ocuparé de todos los que te oprimen, salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. ¿Te suena, verdad, que en el Evangelio de Juan, es el Evangelio de los yo soy, yo soy, yo soy, Jesús emerge con la figura de yo soy el buen pastor? Y Jesús se presenta como un pastor. Y acá el profeta Sofonías nos presenta a un Dios que le dice a su pueblo, verso 19, salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Y el Señor Jesús se nos presenta como yo soy ese pastor. Y claro, ese pastor que las parábolas nos enseñan que es un pastor tan amante y cuidadoso de sus ovejas, que por una que se le pierde, es capaz de dejar 99 por ir a buscar la única oveja perdida. Así de grande, así de loco, el amor del pastor por su oveja perdida. Y claro, a través de ovejas, primero se pierden las ovejas, luego las parábolas se pierden las monedas, y luego a un padre se le pierde un hijo. Pero ahí está otra vez el loco amor de ese padre, y cuando ve regresar al hijo, el hijo que se acerca a la casa con todo el temor de me va a caer la justicia, resulta que sale el padre, brazos abiertos, se le cuelga en el cuello, lo besa, lo abraza, le cambia la ropa y empieza la fiesta. ¿Y cómo termina aquí este capítulo, verdad? Verso 20. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los reuniré, daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor. Entonces, iglesia, hacemos bien en leer un profeta como Sofonías, con su advertencia, por radical y extrema que sea. Pero alguien nos tiene que decir que Dios no pasará por alto la maldad. Hacemos bien en recordar lo que Sofonías nos está diciendo, que cada vez que un ser humano se arrepiente, hay un Dios que perdona, que todavía espera, ama y perdona. Por eso la iglesia sigue llamando al arrepentimiento. Y hacemos bien en leer un profeta Sofonías, que nos recuerda que hay un Dios que habrá de restaurar. Hay un Dios que sabe quitar culpas, vergüenzas, y que al contrario, restaura, sana. Y eso ha quedado reflejado cuando nuestro Señor Jesús ocupó nuestro lugar. Y es el primero en venir a quitarnos las culpas, el primero en venir a restaurar nuestras vidas. Oremos, vamos a orar. Señor y Dios, te damos tantas gracias, porque otra vez podemos encontrarnos, abrir tu palabra, y te rogamos que sea tu Espíritu, el que esto que estamos leyendo, escuchando, sea aplicado a nuestras vidas. Gracias porque nos tenemos unos a otros para enseñarnos y aprender uno del otro. Gracias, Señor, porque tu palabra es el alimento que necesita nuestro corazón. Permítenos tomar de acá lo que esté necesitando nuestra familia, lo que podamos compartir con nuestros amigos, lo que podamos orar a favor de nuestro país. Señor, derrama gracias sobre esta comuna, derrama gracias sobre esta ciudad. Despierta la conciencia de esta nación. Si se ha adormecido, despiértanos a que tú no pasarás por alto la maldad. Sigue dejando puertas abiertas al perdón, a la restauración. Y bendito seas tú, Jesús, que ocupaste ese lugar en la cruz para que hoy tengamos salvación, restauración y sanidad. Te alabamos, te adoramos y esperamos en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.